Dios, la paz del Señor sea con todos mis hermanos. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo la palabra. Primeramente vamos a leer, aleluya, para la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el versículo de 2 de Pedro, que nos dice que la palabra profética más segura es la Biblia. Gloria a Dios. Esa es la palabra profética más segura, o sea que si leemos la Biblia no vamos a ser engañados porque es la palabra profética directamente de la boca de Dios. Gloria al Señor. Job 33 leemos como una referencia, del 14 al 16 nos dice: en el nombre del Padre se lee la palabra, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, para darle la gloria a Dios. Que mi boca sea la boca de Dios, el Señor poniendo sus palabras en mi boca, como Él ha dicho, que Él pondría sus palabras en nuestra boca. Ninguna palabra corrompida ni nada que sea personal salga de mi boca, sino la que el Señor quiera, que se haga su voluntad en esta noche para gloria de Dios, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos dice entonces Job 33, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, por sueño y en visión nocturna. Una o dos maneras habla Dios, por sueño o en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído, habla al oído, revela al oído, en el oído el Señor nos habla de los hombres y les señala su consejo al oído. Gloria a Dios. Vamos a ver un ejemplo de la manera que habla Dios, que dice que habla por sueños, por visión y por palabra al oído del hombre. Amén. Que oyen con sus oídos la voz de Dios. Y dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ahí vemos que cuando José estaba con sus padres, allí vamos a decir que iba con las ovejas, y andaba con sus hermanos, estaba con su familia. Entonces, lo que acontecía es que él tenía sueños. Dios le daba sueños. Dice, y él les dijo, dice, oíd ahora este sueño que he soñado. Y bueno, y ahí les cuenta el sueño. Dice que a causa de los sueños y de sus palabras, y aún soñó otro sueño y también lo volvió a contar a sus hermanos. Dice, le dijo, he soñado otro sueño más. Los hermanos le dijeron, ¿qué sueño es este que soñaste? Entonces su padre dice que lo reprendía porque siempre estaba con los sueños, José. Y le tenían envidia, mas su padre meditaba en estos sueños, dice la palabra. Muy bien, todos sabemos la historia, que lo venden, lo llevan a Egipto y entonces viene una gran hambre y después ya José, ya grande, ya también tenía allí su esposa en la tierra de Egipto, las costumbres, era el segundo después del faraón, fue vestido con la ropa de los egipcios, o sea que él fue tomando las costumbres de Egipto, amados hermanos, y olvidándose de las costumbres de su pueblo. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué acontece, amados hermanos? Les voy a leer solamente un pedacito en una parte en Génesis 44, donde dice, mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones cuanto puedan llevar, y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. E hizo como dijo José,
Y venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, dile: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hiciste. Bien, cuando estaba con el pueblo de Dios, cuando estaba con su familia, que eran hijos de Dios, que tenían las costumbres de los israelitas, él tenía sueños, Dios le hablaba por sueño, pero cuando va a Egipto vemos que tiene una copa para adivinar, y dice bien claro que era para adivinar. Entonces, amados hermanos, vemos que sus costumbres en Egipto cambiaron, Sus costumbres en Egipto cambiaron. Eso es lo que vemos, bendito sea el Señor. Que ya no era el mismo José que Dios le mostraba sueños, sino que tenía una copa para adivinar. Eso eran las costumbres de Egipto. Costumbres de Egipto. No dice que Dios le hablaba, sino que dice que era una copa para adivinar. Sabemos bien lo que Dios ha hablado respecto a la adivinación. El Señor aborrece a los adivinos que hacen adivinaciones, ¿no? Tenía una copa para adivinar. Bueno, y si vemos la historia de los profetas, podemos ver que los profetas, por ejemplo, a Isaías dice, en el capítulo 1 dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías. Ahí vemos que ve una visión, ¿no? Y dice, y Dios le habla por medio de esa visión, y dice de esta manera: oíd cielos y escuchen tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ir al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento a extraño. Dice: y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Y si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Para que usted vaya viendo que Sodoma y Gomorra fueron destruidas, pero mire cómo le habla el Señor a su pueblo, cómo le está hablando el Señor. Le está hablando por medio de una visión que le dio a uno de los profetas, que era Isaías. Y nos dice, llamando al arrepentimiento verdadero: príncipes de Sodoma. Mire, no le dice príncipes de mi pueblo, príncipes de Sodoma. ¿Por qué? Porque compara al pueblo de Dios que ha vuelto atrás a Sodoma y a Gomorra. Porque sus pecados, hermanos, son como aquel pueblo. Se dicen pueblo de Dios, pero sus pecados son como Sodoma y Gomorra. Por eso les dice, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra,
¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carnero, de cebo de animales. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mi satio? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. No lo puedo sufrir, no lo puedo soportar. O sea, todos esos ritos que tú haces, pueblo de Dios, no los puede el Señor soportar, porque son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarla. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, porque llena está de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Estas son las cosas que el Señor está reclamando de su pueblo. No reclama lunas nuevas, luna llena, ofrenda, incienso. No está reclamando días de reposo ni fiestas. No, está reclamando que el pueblo de Dios se lave y se limpie y quite la iniquidad de sus obras delante de los ojos de Dios, porque está hastiado, está harto, no lo puede sufrir, no lo puede aguantar más, ya no lo puede soportar. Dice, buscad el juicio, restituid, haced justicia y venid luego, dice Jehová. Dice, aunque multipliquen sus oraciones, yo no oiré. O sea que puedes estar todo el día orando, pero el Señor en esta hora lo que está pidiendo que su pueblo se vuelva, que su pueblo se arrepienta, que su pueblo deje de hacer malas obras. Dice, y después venid y estemos a cuenta, que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y presten atención al verso 19 de Isaías 1, que dice, si quisieres y oyeres, el pueblo de Dios no está oyendo la voz de Dios. El pueblo de Dios está oyendo otras voces extrañas y no está oyendo al Señor. Por eso no puede obedecer, porque no oye la voz de Dios. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. También encontramos en Jeremías que el Señor le habla. Entonces dice que Jeremías dijo, en Jeremías 1 también, Jeremías 1, el 6 al 7, Dios le habla y él escuchaba, y le dijo Jehová, o sea, le habló con su voz. Eso que presten atención. Dios hablaba con su voz, hablaba con palabras, no. Ahora vamos a ver, si oyeres al Señor, si oyeres, dice, y dice, y Jehová le habló a Jeremías y le dijo, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande, hablándole con su boca, con sus palabras. Deuteronomio 28, del 1 al 25 nos dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Siempre nos habla de oír la voz. Su palabra nos dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
Jeremías ahí nos dijo claramente que Dios le habló. Isaías también dice que Dios le habló en una visión. José nos contaba que él oía la voz de Dios a través de sueños. Dios le hablaba por sueños a José. Y vemos que después, cuando ya no estaba con su pueblo, con su familia, él ya estaba aprendiendo las formas de Egipto, que era adivinar. Entonces, leemos en la Escritura, dice, ¿cómo nos habla Dios, Yahweh? ¿Cómo nos habla? ¿Cuál fue la forma que Dios Padre le habló a su hijo Yahshua y a los profetas? ¿Cómo le habló Dios? Tenemos que enfocarnos en eso, hermano, en la Escritura, porque muchos falsos profetas y falsos maestros han salido por ahí. No conocen la Biblia, no conocen la Escritura, pero dicen Dios me habló. Y entonces, ¿cómo fue que Dios le habló a su hijo, al Cristo, al Mesías? ¿Cómo fue que Dios le habló? Le habló por señales, hacía humo y aparecía allí alguna letra, aparecían números, porque ahora los profetas, falsos profetas, porque son falsos profetas, están hablando a través de números, letras que le aparecen, números, y ahí descifran y a través de un número aparece un mensaje. ¿Y qué es eso, amado hermano? Vamos a ver la Escritura, porque el Señor me ha inquietado muchísimo con esto, hermano. He sentido mi corazón quebrantado en estos días, amado hermano. Estuve unos días apartada haciendo el ayuno para Dios. Gloria a Dios, realmente, hermano, ya no estaba pudiendo casi hablar porque no tenía las fuerzas, hermano, para poder hablar, para poder compartir la palabra. No, muy pocas fuerzas tenía en mi voz. Entonces, hoy ya que ya entregué, hermano, el ayuno, estoy compartiendo lo que el Señor me ha dado. Bendito sea su nombre. Y el Señor realmente, hermano, tiene esta urgencia de comunicar a su pueblo que Él, la forma de hablar no ha cambiado, que Él habla por sueño, por visión, y también oirás su voz en tu oído, oirás su voz en tu vida, en tu corazón, oirás la voz de Dios. El Señor no te va a dar números, no te va a dar letras. Hoy en día, hermano, mira, tú puedes poner números como número de ángeles, número. Por eso la Escritura nos advierte, dice que los ángeles dieron sueños, profecías mentirosas, hermano, al pueblo. Le dieron falsas profecías. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que volvernos a la Escritura. El Señor se ha revelado en nuestra vida hablándonos con su boca, porque Él tiene boca. Él no manda números así. Ahora están hablando de números, hermano, de mucha numerología, de que Dios habla a través de los números y que Dios habla a través de algunas formas muy extrañas. Entonces, lo que sí encuentro, hermano, que los hechiceros pueden leer las borras del café. Están tomando su café en una taza y cuando queda la borra, ahí ellos adivinan con la taza, con la borra de café o con la borra de té o con las líneas de la mano. Ahora la adivinación, hermano, porque eso es adivinación, eso no es ninguna forma de revelación. Dios nos se reveló en toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis con números. Aparecían los números y el número te iba dando la señal, el número 33, el número 7. ¿Qué es eso, hermano? El número 66, el número 9.
¿Qué es eso? El Señor no fue soltando números, decía, aquí te mando el número 3 y aquí te mando el número 9 y te muestro el número 9 y el 9 con el 3 y el 3 con el 6 se formó el 9 y el 9 será el 9 del mes 9 y del mes 3. Eso es adivinación. Todos los hechiceros y brujos, hermano, todos los hechiceros y brujos, todos, escuche bien, esa es la forma en que ellos le dan números a los hombres para adivinarles su futuro, de tal día, de tal mes que te pasó y te tiran las cartas, hermano. Yo antes andaba en toda esa porquería, que el Señor reprenda al diablo, gloria a su nombre, que el Señor me ha perdonado, que el Señor me ha limpiado con su sangre preciosa, gloria a Dios. Pero para decirte, hermano, que lo primero que te preguntan es el día, tu fecha, para poder adivinarte. Ellos empiezan con el número de tu mes, el número de tu fecha de cumpleaños, y entonces así es como ellos entran a adivinar en el mes que tú naciste y en el año, y todo empiezan con números, hermano, todo con números lo hacen, con números y fechas, y te hacen escribir el número en un papel, y entonces ellos te dicen por boca de un demonio que tienen los adivinos, te dicen el futuro. Entonces, como leímos al comienzo de la escritura, veíamos allí que José después empezaba a adivinar con una copa, como igual que los hechiceros. Egipto estaba lleno de hechiceros y se ve que le habían enseñado las artes de la adivinación, las artes de la adivinación. Y entonces vemos cómo le hablaba el Señor a nuestro a Jesús, a Yahshua, al Mesías, cómo le hablaba el Padre. Entonces vamos a ver en Juan 5:37, tenemos que ver, a ver si en el Nuevo Testamento o en algún lugar de la Biblia, vemos que empezaron a alargar números, numerología ahora astral. Eso, así el pueblo está, y todavía dicen Dios me habló, Dios me dijo, me largaba números y números, y esos números me daban pistas de lo que va a pasar, así como una lotería de versículos, como lotería, como que fuera lotería. Allá en mi país también hacen ese tipo de lotería. Los brujos, los hechiceros le dan los números, dice para que juegues a la quiniela o a la tómbola, este es el número ganador. Entonces juega este número, apuesta este número y vas a ganar. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios referente a esto, amado, porque y lo más triste de todo es que siervos de Dios, hermano, están cayendo y prestando oído a estos brujos y hechiceros, porque son brujos tomados por espíritus inmundos que no se han limpiado de su inmundicia y están volviendo atrás. El pueblo de Dios está volviendo atrás, está volviendo a las cosas del mundo, a tomar las cosas de Egipto. No está buscando a Dios en espíritu y en verdad, porque si estuviera buscando a Dios en espíritu y en verdad, se daría cuenta que eso no viene de Dios. Se daría cuenta porque no se precisa mucho, solamente con leer la palabra te va a enseñar, como dijo el Señor, la profecía más segura es la escritura. Entonces, alguien que no se ha limpiado de su inmundicia, que no conoce la escritura, un neófito que no conoce la escritura sale hablando y diciendo que Dios le habló por número y todo el mundo ¡ay! Abre la boca diciendo ¡ay! ¡Qué misterio misterioso! No es ningún misterio, porque ahí vemos que desde el tiempo de Egipto los hechiceros, los magos, los brujos hacían sus artes. Y vemos que también allí cuando Moisés va frente al faraón, hace milagros, hace prodigios, y vienen los magos y hechiceros y hacen las mismas cosas que imitando los hechiceros y magos hacían, tratando de imitar. Y hoy en día siguen los magos y hechiceros imitando al Espíritu Santo, tratando de imitar la voz de Dios. Hermano, como conté en un tiempo,
un espíritu de engaño, me decía yo soy Jesús. Y era un espíritu de adivinación. ¿Y saben cuándo el Señor reveló? Recién después de 2 años y medio de estar adentro de la iglesia. O sea que el que viene del mundo viene con muchos espíritus, esos espíritus se esconden, esos espíritus están. La persona no se ha limpiado todavía, lleva un proceso, un tiempo de santificación. La santificación es en la medida que la persona va entendiendo la escritura y va leyendo, dice, vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. ¿Y cuál es la palabra? La Biblia, la profecía más segura. No es que vayas al profeta Juan, al Pedro, no, es que vayas a la Biblia, a leer la escritura y te aprendas de punta a punta toda la Biblia, te aprendas cómo hablaba Dios. Dios no habla por números, Dios no habla por una nube de humo, que un humo y un incienso y te aparece. Dios no habla así de esa manera. Otros dicen si pones un pelo en la Biblia. Oí el año pasado ese disparate, hermano. Y no estoy hablando cosas que a mí se me antojan. No, pues si pones un pelo en la Biblia vas a ser sano del COVID. Terrible, hermano. Y decían, Dios me habló, Dios me dijo. Así decían y muchos, hermano, un montón de gente seguidora atrás, poniendo el pelo en la Biblia, todos poniendo un pelo en la Biblia. Que el Señor reprenda al diablo, matándose la risa al diablo del montón de gente ignorante que hay, porque eso es lo que hay. El pueblo, dice, pereció por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la Escritura. Dice, la Escritura les hablará de mí. ¿Cómo vas a conocer a Dios a través de la Escritura? No es viendo sueños y sueños, solamente sueños, no, tenés que acompañarlo con la Escritura, que es la profecía más segura. Soñé un sueño, voy a probar si ese sueño es de Dios, voy a ir a la Escritura a ver si la Escritura avala lo que soñé, a ver si Dios está en ese sueño a través de la Escritura. A ver si no me está hablando algo contrario a la Escritura, pues si me está hablando contrario, ese sueño no es de Dios. Como le pasó al mismo Señor, la voz de Satanás hablándole, diciéndole, tírate del pináculo más alto, suicídate, a ver, tírate para abajo, que Dios va a mandar ángeles para que te levanten, para que te recojan. Entonces, lo que me está hablando esa voz que me está hablando, que se dice que es de Dios, ¿está de acuerdo con la Escritura? Vemos cómo dice, y dice Juan, dice, y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia, le dice el Señor allí a los discípulos. En Juan 12, 28 al 30 nos dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dice, y le he glorificado, y de nuevo le glorificaré. También vemos allí como Juan en Apocalipsis 14 cuenta, y oí una voz del cielo. ¿Vieron? No fue que vio números, no vio números, un montón de números que le hablaban, no, oí una voz, esa es, así tiene que ser, y la voz tenés que probarla, a ver si es de Dios, con la Escritura. ¿Cómo la vas a probar? Con la Escritura. Oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como el sonido de arpista tocando sus arpas. En Mateo 12, 18 nos dice, mirad mi siervo a quien he escogido, la voz de Dios hablando con palabras claras, hermano, no con números que tú tenés que entrar a adivinar el significado de ese número. No, Dios no habla en forma de adivino, Dios no envía ese tipo de mensaje viene de Satanás y de los ángeles caídos, que el Señor los reprenda. Dice, con voz audible, hasta los habían allí, los apóstoles oyeron
la voz de Dios hablando desde el cielo. Oyeron la voz. Dice, mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, sobre él pondré mi espíritu y las naciones proclamarán su justicia. También en Mateo 17:5 dice, en diferentes oportunidades se oía la voz de Dios desde el cielo. Mientras aún estaba hablando, he aquí una nube luminosa, allí cuando fue con dos de sus discípulos y se le aparece Moisés y Elías, dice, dice, entonces mientras aún estaba hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi hijo, el Padre, para aquellos que dicen que no hay Padre, para aquellos que dicen que Jesús solo, bueno, ahí dice que la voz, hablando desde la nube, dijo, este es mi hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Ahí vemos la voz del Padre hablando desde la nube y el Hijo en tierra. Bendito sea el Señor. Dos personas. Y el Espíritu Santo, que lo vamos a ver cómo descendía en forma de paloma. No que fuera una paloma, en forma. Dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahí dando testimonio de la voz de Dios. Salmo 2:7. En Isaías también daba testimonio, mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia. En Marcos 1:11 leemos que dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Oí una voz de los cielos, oí una voz de los cielos, oí una voz de los cielos, que se le grabe, hermano, oí una voz, oí una voz, oí una voz, que se le grabe en el nombre de Cristo Jesús, Yahshua el Mesías. Dios habla, Dios habla, tú tienes que oír su voz. Mis ovejas oyen mi voz, no números, no oyen, no ven números, no ven ese tipo de adivinación, no, hermano. Eso es de Egipto, del mundo, de brujos y hechiceros. Esa persona necesita liberación, cree que Dios le está hablando, pero el que le está hablando es un demonio. Tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube. No empezó a decir numerología, no, dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. No empezó a decir números, acertijos, tipo de acertijos, no, dijo, habló una voz en un idioma que tú y yo lo podemos comprender, algo comprensible, no tenés que entrar a pensar, ni a romperte la cabeza, ni a imaginar, ni a pedir una revelación. La voz te habla, la voz, Dios habla, tiene boca, fuimos hechos a imagen y semejanza. No nos habla Dios con acertijos, nos habla claramente, con voz que tú lo puedas entender, como el Padre le habla a un hijo, así nos habla Dios nuestro Padre Celestial por medio de su Espíritu Santo, con palabras comprensibles, sea en sueño, en visión o con palabra a través de la misma Escritura. Dice, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Dice, y una voz salía de la nube, Gloria a Dios. Leímos Deuteronomio, dice que si oyeres atentamente la voz, tenemos que oír la voz de Dios, tenemos que oír la voz atentamente, gloria al Señor. También vemos otro ejemplo más, vamos a poner de Daniel,
Daniel capítulo 2, donde Nabucodonosor tuvo un sueño y se olvidó del sueño. Tuvo un sueño con una revelación. Nabucodonosor tiene un sueño y se olvida de ese sueño. Entonces iba, por supuesto que quería que los adivinos y los brujos le dijeran que él había soñado. Ninguno tenía ese conocimiento para saber, porque fue una revelación de Dios dada a Nabucodonosor sobre los últimos tiempos, sobre los diferentes reinados y hasta el último tiempo que termina en pie de barro y hierro. Esa gran estatua, pero él se lo había olvidado. Entonces iba a matar a todos si no le decían. Daniel le pide un tiempo y habla entonces con sus hermanos para orar, para pedirle al Dios de los cielos. Entonces Daniel le pide un tiempo. ¿Y qué es lo que acontece con Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para pedir misericordia al Dios del cielo sobre este misterio? Ese sueño que había tenido el rey se le había olvidado. Entonces dice que ellos, se ponen a pedir misericordia a Dios, y ese secreto le fue revelado a Daniel en visión en la noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo y habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Gloria a Dios. Dios habla por sueño, por visión, escuche bien, al oído de los hombres cuando los hombres duermen, y habla Dios por medio de la palabra, por medio de su Espíritu Santo. A usted mismo Dios le va a hablar. El Espíritu Santo, como dijo el Señor, los guiará, dirigirá a toda verdad y a toda justicia, y les enseñará todas las cosas. Dios le va a hablar a través de su palabra. Por eso Él dice que tenemos que escudriñar las Escrituras, porque ellas nos van a hablar de lo que Dios quiere para nosotros. Escudriñar las Escrituras. Las Escrituras no dice que estés adivinando números, eso no es de Dios, porque así son los brujos y hechiceros. Ellos leen la borra del café, tiran acierto con los números, y dale con los números y las fechas y todo eso, hermano. Eso no es de Dios, tenemos que sacarlo. Esa cantidad de falsos profetas que hay en YouTube, que hay por las redes sociales. Gracias a Dios no tengo Facebook, no me interesa tenerlo, no quiero tenerlo. Cuanto menos estén en ese tipo de redes, mejor. No me interesa, porque eso es una cosa que está todo ahí, es un chusmerío. Ahí se mueve todo espíritu inmundo se mueve, espíritus de pornografía, de adulterio, de fornicación. Ahí se ponen fotos, ahí se están todo el día conversando, se hablan por los chats, y ahí es donde empiezan los adulterios y las fornicaciones. Ahí es donde el diablo trabaja con su pecado, induciendo a los hombres a pecar, hermano. Entonces, volvámonos al Señor de todo corazón y tengamos bien claro y entendido, hermano, Dios habla por su voz, por su Espíritu Santo. Y si usted no conoce la voz de Dios la va a empezar a conocer a través de la Escritura. Usted va a saber cómo habla Dios primero leyendo la Escritura. Y si al Señor le place darle sueños o visiones, Él se las dará. Pero no estén inventando un evangelio diferente, porque eso es un evangelio diferente. La Escritura me dice que si alguien me da un evangelio diferente, el tal sea anatema. Entonces, no, hermano, salga corriendo, no escuche esos profetas que le dicen: Dios me da números, que se dicen profetas, pero de Dios no son profetas, no lo son, hermano.
Y si alguno alguna vez fue profeta de Dios y ya se torció porque empezó a adivinar número, y el número tanto, y el número santo, y el número cuánto, bueno, ya se torció, ya se contaminó, ya por algún lado abrió puerta y el enemigo se metió a darle los sueños de los terafines, como dice la Escritura. Los terafines empezaron a dar sueños a los hombres, está escrito en la palabra, hermano. Sueños engañosos y mentirosos. Dios tiene una sola forma de hablar. Dios no cambia, dice, yo no me mudo, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pueblo, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios. El Señor no quiere sacrificios, como leíamos en Isaías 1. El Señor quiere que su pueblo se vuelva a Él y a su palabra, que se vuelvan a su palabra. Así que, amados hermanos, esta es la palabra que tenía para compartir de parte del Señor en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hermanos, por favor, hermanos, abran los ojos de vuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Caigan las vendas, caigan los velos, vuélvanse a Dios de todo corazón, realmente arrepentidos. Si han estado ustedes escuchando estos profetones que solamente son astrólogos y adivinos, eso es lo que son, espíritus de astrología, espíritus de adivinación, es lo que tienen. Eso es lo que tienen, demonios tienen, no tienen el Espíritu Santo. Que me hablen la Biblia completa, a mí no me importa. Si no habla conforme a esta palabra, sea anatema. El que hable conforme a la Escritura, y si no, que no hable nada. No les ha amanecido, como dice la Escritura, no les ha amanecido si no hablan conforme a esta palabra, la palabra que está, escrito está, como dijo nuestro Señor. Escrito está y escrito está. Dios le bendiga, la paz del Señor. Arrepentíos y convertíos, dice el Señor. Y no miréis más atrás, no vayan a Egipto a copiar las cosas de Egipto. Lean la Escritura, imiten a Cristo. Gloria a Dios.